chisme político. Isma, te voy a contar de una noticia que me indignó un poco y que hemos platicado antes. Digo, en otras ocasiones donde nos hemos visto hemos platicado de esto porque pues tenemos familia o familiares o bueno, seres queridos en este ámbito médico, específicamente aquí en México de hecho. Y pues no sé si viste, pero esta semana empezaron a salir un montón de protestas, primero en redes sociales, de el famoso cuerpo de residentes médicos en México, porque resulta ser que en 18 hospitales del país, 18 hospitales de los grandes de este país, pues no se han pagado dos de las quincenas, de las últimas quincenas a los residentes. O sea, a los médicos que pues prácticamente soportan en sus espaldas el sistema de salud público en México, que ya lo hemos platicado antes tú y yo, pues no les han pagado en 18 hospitales desde hace un mes ya prácticamente. Y pues a través de un comunicado el pasado 2 de abril, los residentes de estos hospitales, de tanto del IMSS como del ISSSTE, pues afirman que no han recibido ninguna beca correspondiente a estas dos quincenas, ¿no? A este mes. Y pues de acuerdo con su reglamento interno, pues está claramente estipulado que su beca, porque no es un salario, su beca es un derecho irrenunciable. Y pues tú y yo en algún momento comentamos de los salarios pues precarios que tienen estas personas. Estamos hablando de que un médico que se está formando para especialista, que ya es médico, pero se está formando apenas en alguna especialidad médica, llega a ganar entre 9,000 hasta 14,000 pesos al mes, pero estamos hablando de jornadas de 72 horas o más, de sistemas pues jerárquicos que llegan a tener abuso, acoso laboral, acoso sexual, de todo tipo, ¿no? Entonces, pues claramente no es suficiente lo que se les retribuye en materia de lo que trabajan. No sé tú cómo veas. Yo, en lo particular, a mí me huele todo esto. Digo, se sabe desde hace mucho que México, pues desde siempre ha sido un país que tiene un serio problema en la corrupción. Ya diría el entonces presidente Peña Nieto que es un tema cultural. Discrepo que sea cultural, pero sí es inherente pues del ser humano y específicamente de la forma en la que pues las instituciones de este país fueron creadas desde hace mucho, las protoinstituciones de este país. A mí me huele que va por ahí, que es algo un poco más oscuro. No creo que haya sido un error, porque pues si fuera un error, estamos de acuerdo que a todo mundo le habrían dejado de pagar, pero pues a estas personas de estos 18 hospitales, solamente a ellos no se les ha pagado. Sí, me parece que de entrada estaría bien que algún candidato, ya sea algún diputado, e incluso desde el Ejecutivo, se replantee el hecho de la calidad de vida de estas personas, residentes médicos que justamente buscan realizar una especialidad y que pues todos los que tenemos algún conocido, allegado, familiar, que justamente se encuentra cursando o ha cursado por alguna residencia, sabemos que está de la chingada. ¿En qué sentido? Pues de entrada creo que es bastante paradójicamente estar en el ámbito de la salud y creo que muchas de estas jornadas son poco saludables, no solo por la extensión y la intensidad del trabajo que conlleva, sino que pues son de repente guardias que duran 24, 48 horas sin dormir, y que efectivamente pues todo esto también implica un gasto, porque quien no regresa a su casa pues come en la calle, ¿no? Por ejemplo. El otro hecho es de que, pues, aunque no vivan en su casa, tienen que pagar donde viven o guardan sus cosas, aunque no se presenten cada tercer día, cada 2 días, pues a descansar y vámonos otra vez para el hospital. Entonces, no sé a qué se deba, la verdad, esta noticia no la tenía en mente. Sin embargo, me parece que aquí hay varios puntos a analizar. No solo el por qué ahorita esa gente no ha recibido su dinero, que me parece que sí es grave, evidentemente, no solo por el hecho de que no se les está pagando por un trabajo que realizan, sino que también es desde el sector público y por otro lado, pues ya un mes como que dices, güey,
por qué no se ha resuelto, ¿no? O sea, no son 3 días de desfase. Y así que para quienes hemos trabajado en el sector público, a veces ocurre, ¿no? 2 días de retraso, algo pasó, se atravesó un puente. Pero bueno, esto sí es bastante. Me acuerdo mucho que un amigo se fue a estudiar a Europa con una beca del CONACYT, justamente creo que fue con el sexenio de Peña Nieto, y me decía que de CONACYT, güey, llegaba a veces la gente a tardar 4 meses en que les llegara la beca, estando en Europa. Y había gente que de hecho tuvo que interrumpir, o sea, literal vivían de la beca para poder pagar su manutención estando fuera de su casa, fuera de su país, y tuvieron que abandonar la carrera, o bueno, la maestría en este caso, el posgrado, porque efectivamente en 3, 4 meses, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues pedir un préstamo, pedir a ver si alguien te puede echar la mano, echar mano de tarjetas, o simplemente se vuelve un estrés financiero aunado al alto nivel que se te exige en una maestría, un posgrado, pues en el extranjero y pues prácticamente en cualquier país, ¿no? Entonces, son cosas que me parece que siempre han ocurrido, que porque siempre han ocurrido no quiere decir que estén bien y que también tendrían que ser corregidas. En ese ámbito me parece que está buena la propuesta que hace Claudia Sheinbaum, no sé si la has podido escuchar sobre este tema de corrupción. Un esbozo pues un poco grande, creo que tienen como un programa de 10 propuestas como concretas y que parte de ello es simplificar el sistema de rendición de cuentas interinstitucional. Y me parece que pues habría que analizarlo más a profundidad, pero el hecho de que haya menos burocracia para poder rastrear de dónde surge el origen de la falla, en este caso del no pagarle a estas personas, simplificaría mucho, ayudaría mucho también a los periodistas de investigación, los cuales tú y yo no somos, pero pues muchos que se dedican al periodismo de investigación, a llegar más rápido a las respuestas y poder mantener a las audiencias y precisamente al país mucho más informado y de forma inmediata para que podamos tomar acción. Y el simple hecho de llamar, ¿no?, al diputado que te representa, al senador de tu estado, no sé, y decir, oye, pues está ocurriendo esto, pues ¿por qué está ocurriendo, no? Entonces, digamos que los mecanismos burocráticos se acortarían y en ese sentido tendríamos, como ciudadanos, no tener que pasar por un viacrucis burocrático para saber qué falla en cualquier sistema, no solamente en el de salud, sino en cualquiera, e incluso como ciudadanos generales, poder tener acceso a la información, pero pues de forma casi que inmediata porque todo se está subiendo al momento, ¿no? O sea, este tipo de procedimientos que se plantearon, hasta donde tengo entendido, acortarían, digamos, que ese proceso burocrático en donde primero tenemos que pedirle al IMSS general que nos informe por qué, pero el IMSS general tiene un mecanismo de control específico que responde precisamente a otra institución y esa otra institución primero tiene que pedir un permiso porque en estos temas es preciso que se deslinde una responsabilidad previa en un ministerio público o de una forma pues digamos que de contraloría interna de cada dependencia, ¿no?, por sector. Entonces se vuelve una maraña de procedimientos que me parece que no nos ayudarían y precisamente desincentivan a la acción ciudadana de decir, güey, ni siquiera entiendo cuál es el viacrucis legal que tengo que pasar, no me dedico a eso, pues simplemente ojalá se resuelva, ¿no? Y echamos como las buenas vibras y esperamos que esa gente ya le paguen pronto, güey. Entonces, pienso que finalmente la propuesta que se tiene que hacer ahorita en el nuevo gobierno, sea quien sea que llegue a la presidencia, es sí volver un país pues más rendidor de cuentas, un gobierno que rinda mucho más las cuentas en ciertos temas que, por ejemplo, se han venido arrastrando pues sexenio tras sexenio y precisamente como lo dices, yo no creo que la corrupción sea cultural, más bien yo creo que hay una pedagogía de la corrupción. Entonces, de alguna manera se enseña, ¿no? De alguna manera se normaliza la corrupción. Entonces, es cultural, está como ahí el debate de que sí es cultural porque es nuestra forma de tradiciones y valores particulares de los mexicanos, pues no lo creo. O sea, en ese sentido, como que hay ahí como una suerte de imprecisión conceptual, yo diría. Pero efectivamente hay una pedagogía de la corrupción que inició pues hace no muchas décadas, o sea, tampoco podemos decir que viene desde la época prehispánica o algo así, que creo que es a lo que todos se refieren, justo cuando Peña Nieto lo mencionó, o se le ocurrió mencionarlo. No, pero sí hay una pedagogía de cómo opera el manejo del erario público en las instituciones y justamente eso es lo que se tiene que erradicar. Y no solamente con la buena voluntad, sino con procedimientos más precisos en donde nadie pueda sacarle la vuelta y una curvatura
al infinito, porque pues como quiera voy comprando tiempo, ¿no? El mismo caso con políticos que de alguna manera van saltando de puesto en puesto para tener un fuero político en el cual no sean perseguidos por ciertos temas de corrupción precisamente, de peculado, etcétera, que pues si de repente se quedan sin una senaduría, sin una diputación o sin un cargo, pues ahora sí como políticos en cuestión de alto nivel, pues sí iría por ellos la procuración de justicia, ¿no? Pero como alcanzan a protegerse y dan salto en salto, pues se van acumulando quizá las acciones que se realizan y sin embargo no hay ninguna respuesta clara sobre cuándo se va a perseguir algo de lo cual se les acusa y tendrían que ser investigados. En este caso creo que con mayor razón la gente que administra recursos públicos en cualquier institución a cualquier nivel tendría que estar totalmente probada y de ser de probidad máxima para que en el momento en que haya alguna discrepancia, pues evidentemente, y como sí está en el estatuto de casi todas las dependencias, pues esa persona es la responsable del manejo de las cuentas, ¿no? Pero yo creo que también el procedimiento y el sistema puede mejorarse para que sea realmente efectivo y podamos tener acceso a esa verdad inmediata, digamos. Pues sí, como dices, esperemos que a estos residentes les paguen. Sabemos que si esto no es así, ellos llamaron ya a una convocatoria para una Asamblea Nacional de Residentes a finales de esta semana, curiosamente un día antes del debate presidencial. Entonces, pues sí tiene su peso porque pues no solamente estamos hablando de miles de personas votantes, médicos, sino también pues prácticamente la columna vertebral del sistema de salud pública en México. Entonces esperemos que les vaya bien. Y precisamente el capítulo de hoy, el episodio de hoy, trata sobre las propuestas de salud que los candidatos, bueno, el candidato y las candidatas están haciendo previa a su campaña. Isma, antes de empezar, mira, ¿qué te parece si le variamos un poco? Porque normalmente empezamos por quién es más probable que vaya a ganar la presidencia de este país, de acuerdo al menos a las encuestas que se han venido presentando durante estos meses. Vamos a empezar con el que parece ser hasta ahora que es el menos probable en ganar la presidencia, de acuerdo a encuestas que preguntan por el voto efectivo de los encuestados. Y estoy hablando de, como ya sabes, Jorge Álvarez Maínez, candidato. Exacto, el candidato por Movimiento Ciudadano y mejor amigo al parecer de Samuel García y de Mariana Rodríguez. Él, pues actualmente cuenta con más o menos 6% de la intención de voto, entonces pues sí está bastante alejado de lo que sería la meta, de acuerdo a las encuestas al menos. Y sus propuestas de salud pues no han sido tan, digamos, no han sido tan explicadas. De hecho, solamente las ha mencionado. No las ha explicado como lo han hecho sus contrincantes Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Pero él, una que es, a mí en lo particular se me hace muy interesante para que la diga un candidato en campaña. Pues una de ellas, la normal para mí, es que él propone que se garantice el servicio de salud a todas las mujeres y adultos mayores, así, tal cual. O sea, no explica más, es algo que pues ya existe en este país, las mujeres y los adultos mayores pues ya tienen acceso a la salud pública, dependiendo de si están inscritos en el IMSS o si son trabajadores del Estado o si van a la Secretaría de Salud de su Estado, en fin. Pero el otro es que él quiere que el gobierno federal financie infraestructura y ponga recursos para que las mujeres y personas gestantes tengan acceso seguro a la interrupción legal del embarazo. Y pues francamente es el único, por lo que yo investigué al menos, el único que lo está mencionando, el tema pues que llega a ser polémico en algunos foros, el tema del aborto. Él lo llega a mencionar y él propone que a nivel federal se garantice tanto infraestructura como recursos y pues obviamente el derecho a ejercer la interrupción legal del embarazo. ¿Cómo ves, Isma? ¿Algún comentario antes de seguir a Xóchitl y a Claudia? Pues no, me parece que, pues no sé, a veces Álvarez Maínez como que pienso que tiene algún destello su presentación de programa, pero no, tampoco veo algún revulsivo, ¿no? Como para decir, mira qué propuesta, digo, si ya estás como caballo negro y si de plano se ve muy difícil que llegues tú a ganar la presidencia,
pues ¿por qué no volverte un poco más irreverente? No en el sentido de sacar las chelas y todo esto, sino más bien, ¿por qué no te atreves a imaginar un poco más utopías, ¿no? Al menos en las propuestas, porque finalmente es la única manera en que tú puedes contrastar de forma muy idílica u utópica lo que proponen las personas que se tienen que comprometer, porque muy seguramente van a llegar y que son las que están más cercanas, justamente lo que nos dicen las encuestas, a la presidencia en el día de la votación. Pero pues puedes dejar pues yo diría que esa estela de compromisos que pudieran ser viables en un futuro, que incluso pudieran ser compartidos para la futura gobernante del país, y decir, bueno, pues vamos a hacer un acuerdo nacional, ¿no? Recordemos que el último acuerdo nacional que se realizó fue para hacer la reforma energética y no me acuerdo si también la educativa, pero fue con Peña Nieto. Y justamente durante este sexenio no hubo acuerdos entre partidos como tal, ¿no? O sea, no vimos a un PRI, PAN, o más bien en este sentido el PAN, porque el PRI sí, si no mal recuerdo, pero el PAN, por ejemplo, pues no votó en la Cámara de Diputados a favor de los programas sociales. Sí en la senaduría, pero en la diputación, en la Cámara de Diputados, pues literalmente no votaron a favor nadie. Y yo creo que es de llamar la atención porque precisamente hoy sí lo hacen, ¿no? Hoy sí le apuestan a mantener los programas. Entonces, yo creo que si ya hay un viraje también de la derecha, o lo que representa esta alianza opositora de centro de derecha, pues entonces quizá estos 6 años sí han puesto sobre relieve que ya hay un cambio también en la población, que la población se ha vuelto más exigente políticamente hablando, está más versada también, y que por tanto los partidos, digo es su chamba, tienen que girar hacia donde la gente quiere ser escuchada y donde sus demandas tienen que ser satisfechas. Y parte de ello, pienso que también es que las mujeres efectivamente tienen que tener derecho pues a la interrupción del embarazo de forma legal, gratuita, segura, ¿no? Y también sin prejuicios. Entonces, pues digo, está bien. Creo que también ya se había despenalizado de forma nacional lo que es el aborto, pero pues efectivamente, digamos que apuntalar un programa que ya tenga pesos sobre el papel, que tenga también una estrategia integral para el manejo de la cuestión de quien decida, pues se decida por el aborto, pues precisamente me parece que es bueno. O sea, yo creo que podría ser integrado a cualquier programa de gobierno y no dudo que lo vaya a hacer. Sobre todo también, pues no solamente porque responde a tener que satisfacer las demandas de las feministas o de los feminismos que existen en México, sino porque pues finalmente creo que ya todos también hemos entendido hasta qué punto hemos avanzado como sociedad, ¿no? En ese sentido. Eso es lo que pienso. Sí, así es. Como bien dices, pues la interrupción del embarazo está ya despenalizada en el país, al menos por parte de un decreto de la Suprema Corte de Justicia. Como tal, pues un programa federal nacional para apoyar este esfuerzo, digamos, ya en la práctica pues no existe. Y lo que él propone, lo que Jorge propone en este caso, el candidato, pues es eso, que exista. Y pues vamos a pasar también, qué bueno que mencionaste por allá la alianza, porque es justo con quien vamos a pasar, con la candidata Xóchitl Gálvez. Como les decía, pues están mejor explicadas sus propuestas de salud, también las de Sheinbaum en comparación con las de Jorge, y aquí las voy a resumir un poquito. La candidata Xóchitl pues ha presentado ya un conjunto de varias propuestas en materia de salud y pues rodean básicamente 5 puntos claves. La primera es, y obviamente lo sabemos porque es a donde más le va a tirar algo, que es lo que tiene de tirarle al gobierno actual, la falta de medicamentos. Ella apunta, en primer lugar, a un sistema de salud, le dice, universal y unificado. Básicamente planea regresar lo que era el famoso Seguro Popular, creado con Vicente Fox, que perduró durante Calderón y pues que se fue perdiendo hasta que actualmente ya no existe. Xóchitl plantea que este sistema de salud regrese y que pues garantice la atención médica de todos, sin importar si están afiliados al IMSS o no. Y dice, buscará resolver el problema de abasto de medicamentos, y lo ha dicho, la cito, no le importa que el gobierno pague más mientras haya más medicamentos. Así lo dijo, y asegurar pues que todos en sus recetas tengan los fármacos necesarios, y quiere enfocar los recursos principalmente del sector salud a la atención preventiva
y no a la reactiva. En segundo lugar, ella habla de la cobertura de vacunación. Ella se compromete a revertir la caída, así le dice, la caída de la cobertura de vacunación a nivel nacional, y pues para ello propone renovar los hospitales, mejorar la infraestructura en general y pues incrementar el número de plazas de personal de la salud, tanto de médicos como de enfermeras, enfermeros y personal de apoyo, ¿no? Y buscará implementar un sistema que permita la obtención de medicamentos gratuitos sin necesidad de que te hayas atendido en un hospital público. O sea, digamos que yo, no sé, fui a una consulta en Farmacias del Ahorro con el médico general de ahí y mi receta la puedes surtir gratuitamente en este centro de medicamentos. En tercer lugar, atender al personal médico. Ella hasta ahora ha sido la única que ha dicho que quiere pues fortalecer las condiciones de remuneración, las condiciones laborales, las prestaciones del personal de salud, sobre todo residentes. En este caso, no explicó detalladamente cómo, pero sí podemos inferir que lo que quiere pues es incrementar la beca que se les da, incrementar también las prestaciones y pues mejorar las condiciones laborales. Quiere también implementar un programa de salud casa por casa para que los residentes puedan hacer, o bueno, en general los médicos puedan ir y hacer servicio, pues digamos, en casas, en vez de quedarse solamente en un hospital, o sea, que tengan ese sistema como que de rotación. Y pues también hacer un programa de reconocimiento para enfermeras y enfermeros a nivel nacional, como digamos, como el premio al mejor enfermero, a la mejor enfermera, cosas así. En cuarto lugar, pues una política industrial del sector salud, que es básicamente quiere ligar a la iniciativa privada con el desarrollo nacional de vacunas, de medicamentos para ser surtidos en hospitales públicos. Y esto yo no lo entendí tanto, pero quiere impulsar la formación de médicos alternativos. Y después vi que no se refiere como a medicina china o algo por el estilo, sino que se refiere a impulsar la formación de médicos que se enfoquen en atención preventiva una vez más. Por ejemplo, destinar recursos a la formación de internistas, ¿no? A la formación de médicos preventivos, no necesariamente de cirujanos como hoy lo está. Y pues, en resumen, se podría decir que busca un sistema de salud pues con más énfasis en prevención y en el acceso a medicamentos, y pues que sí ha tocado el tema de los residentes, solamente que no lo ha detallado tanto, no ha llegado a tanta profundidad. ¿Cómo ves, Isma? ¿Algún comentario? Bueno, en general me parece que las propuestas redundan un poco en el sentido de cómo mejorar lo que ahorita no ha funcionado plenamente en los sistemas de salud. Entonces, en ese sentido, me parece que pues es una respuesta natural que ella esté proponiendo la complementación de lo que no se ha logrado consolidar en este sexenio en términos de salud. Y pues así como una propuesta que me llame la atención, está el hecho de que quiera que si no encuentras la medicina justamente en algún centro de salud, pues ahora sí que te lo administren ahí mismo en las farmacias del IMSS, etcétera, pues que pueda surtírtelo, digamos que te lo pague el Estado y te lo surte en los privados. Me parece que este sería un error. No sé si tienen números en la campaña de Xóchitl, pero de entrada habría que regular entonces por parte del Estado los precios de los medicamentos. Porque si de repente, a discreción, un tipo de medicamento que regularmente está, supongamos, en 500 pesos, al saber que como quiera el que llegue ahí con una tarjeta de que está afiliado al IMSS o etcétera, no se le puede negar, y que ya después algún tipo de farmacia de estas cadenas nacionales o no, le mandan la relación de deuda al gobierno y le dicen, oye, pues vinieron tanto, les surtí tanto, aquí está la relación del inventario que se surtió junto con la de los afiliados, pues ya subió el siguiente mes 100 pesos, lo que antes costaba menos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es muy problemático. O sea, en realidad me parece que toda la tendencia que veo de sus propuestas tienden bastante hacia el beneficio de cierta industria farmacéutica privada, pero no veo tanto el carácter estatista o de poder de Estado, en donde el Estado precisamente resuelva y controle, regule el propio mercado
farmacéutico, y creo que eso es peligroso. ¿Por qué? Porque finalmente podemos tomar el ejemplo de los Estados Unidos, en donde yo te puedo decir, vivo en una zona que es rural, donde hay muchas personas de la tercera edad, y simplemente porque no es rentable por el tamaño de la población de tercera edad, que es la que muy precisamente necesita cada vez más cuidados, necesita ir una vez a la semana o dos a ciertos chequeos porque ya tienen ciertos achaques, etcétera, de forma natural, y tienen que ser pues vistos por algún tipo de especialista. Se decidió que la clínica local iba a ser cerrada porque no era rentable, güey. O sea, la lógica del capital no responde al bienestar de los ciudadanos, sino que responde a que si son rentables o no para que eso sea negocio. Y me parece que ahí es donde está el error de la propuesta general de Xóchitl Gálvez, porque precisamente lo que me fuiste leyendo y lo que compone este plan, pues me parece que es, sí, aplicado totalmente el término neoliberal, al sentido de que entonces el sistema estatal tiene que ir renunciando a lo que precisamente se fue desmontando, porque eso pues también es un hecho histórico que puede analizar la audiencia, en cómo sexenio tras sexenio se fueron concediendo ciertos temas que son de interés nacional y de seguridad nacional. Precisamente lo vimos en la pandemia, el tema de salud tiene que ser un tema de seguridad nacional ya, no solamente como de buena onda, ¿no?, de un estado de bienestar, sino del aseguramiento de la propia población y de su bienestar físico. Entonces, si tú durante las últimas décadas dejaste ir hacia el sector privado esta desregulación de entrada, cómo también había muchos contratos, y no sé, eso en todos los gobiernos quizá, e incluso en el actual puede haber corrupción o no, eso pues le toca a las propias instituciones que se dedican a hacer estas auditorías deslindar esas responsabilidades, pero me parece que sí hubo una intención de que algo que el Estado podía cubrir, ahora lo cubren privados, que efectivamente tienen el control del precio porque hay un libre mercado, entre comillas, que al final no hay un libre mercado. El libre mercado está establecido por los competidores mayoritarios. Eso no es un libre mercado, no hay una mano invisible, eso es un mito, ¿no?, que se vendió muy bien. Entonces creo que justamente estas propuestas tienden mucho como al decir, si el Estado no puede, que le entren los privados. Y eso es justamente lo que nos tiene en una situación de desigualdad en el país, de acceso a la salud, que es desigual, en donde si yo tengo suficiente dinero para pagar un seguro de gastos médicos mayores, entonces es más probable que yo no muera porque seré atendido más rápido que si voy al IMSS. Y sigue habiendo esa desbalanza, ¿no?, o ese piso no firme para todos y nivelado para todos, porque entonces pues sigue habiendo esta lógica en donde quien sí tiene lana pues puede salvar la vida simplemente porque puede ser atendido de forma inmediata o en mejores hospitales. Y yo creo que es al contrario. Yo creo que más bien a todos, personas que tienen la lana y personas que no tienen la lana para hacerlo, puedan sentirse con total tranquilidad de que les van a surtir su receta en el gobierno, en el IMSS o en cualquier institución gubernamental, ser atendidos también de alguna cirugía, de algún procedimiento mayor, de alguna terapia incluso que se requiera. Fíjate, me llamaba la atención, estaba escuchando hoy una declaración una entrevista ahí que se le hizo a Clara Brugada, en donde decía que en estas utopías que hizo en Iztapalapa, si llegase a la Ciudad de México, creo que quería poner no sé cuántas por año, era una barbaridad de utopías a lo largo y ancho de toda la Ciudad de México, y que ahí también se diera como una suerte de centros de terapia y de reacondicionamiento físico, que pues suena bien, ¿no? Suena bien porque regularmente eso pues es un lujo, ¿no? En un país en donde apenas te alcanza para comprar la medicina, en similares, pues el que tú vayas a recuperar la movilidad de tu tobillo o etcétera, pues ya suena un lujo totalmente, incluso para las clases medias. A veces por eso se pierde una extremidad, porque no hubo terapia de rehabilitación, no hubo acceso a eso, ¿no?, porque es caro. Entonces, creo que más bien la apuesta tiene que ser redoblar por el control del Estado de cuestiones como el sector salud. Y no me refiero a que no haya médicos privados o a que no haya este tipo de farmacias particulares que precisamente pues hacen un comercio de las medicinas que son necesarias y que también toda la gente tiene derecho a adquirirlas. Pero creo que la apuesta justa realmente es que el gobierno o el Estado retome la política pública en todo
su sentido. ¿Y a qué me refiero? Y el contraste sería hacia dónde lo que plantea Xochitl nos podría venir muy mal. En Estados Unidos, mañana pueden anunciar que un medicamento como tengo un amigo en el gimnasio justamente a donde voy, que tiene muy probablemente mi edad, quizá un par de años menos, y ya tiene diabetes. Y necesita insulina. Y hace un par de meses me decía, estoy pensando si en ir a México y traer insulina porque... Y su papá tiene una empresa aquí. O sea, no es una persona que está viviendo de estampillas del gobierno y te puedes imaginar, no, pues no trabaja, no. Es una persona que tiene la capacidad financiera, digamos, para adquirir su insulina. Pero como hubo ahí un desajuste y tuvo que comprar de más, y el seguro médico, que sí paga al mes, como privado, como aquí en Estados Unidos casi todo es privado en el sentido de médico, tiene una cantidad limitada de insulinas, no sé si por año, por mes, etcétera. El chiste es de que ya las había sobrepasado y él tenía que ahora que meterle de su dinero. Y prácticamente tenía que meter la mitad de lo que gana a la semana para poder comprar, para poder vivir. O sea, ¿Para vivir? Exactamente, sin más. Y ese es un caso que es cercano, o sea, que ese te lo puedo comentar de primera mano. Pero a lo largo y ancho del país hay unas historias de terror en Estados Unidos, incluso el hecho de que tú necesitas una ambulancia. Si tu plan médico no tiene una ambulancia integrada, pues güey, pídete un Uber y a ver si llegas. Y hay mucha gente que se muere en el Uber o en el taxi. O sea, eso búsquenlo en TikTok o búsquenlo en las redes sociales, está ahí. Entonces creo que más bien la apuesta tendría que ser justamente por volver más eficiente, volver más sólido el sistema de salud en México desde el Estado, permitir que haya esa libre competencia, sí, afuera, con las farmacéuticas, con los médicos que practican de forma privada. Está excelente. ¿Por qué? Pues porque al final están en su derecho. O sea, evidentemente ellos hacen un comercio, me refiero a las farmacéuticas, incluso a las productoras y las productoras de fármacos, y también a los que hacen la venta directa ya a las personas, que son las farmacias. Y pues los médicos lo mismo, ¿no? Puede decidir hacer su práctica privada o hacerla pública, están en todo su derecho. Pero aquí creo que donde se tiene que apostar precisamente y donde falla Xochitl Gálvez y su plan de salud es que no alcanzaría ni siquiera el dinero, para ser honestos. O sea, me parece esta chapucera la idea de que si yo necesito un medicamento, por ejemplo, muy caro para el cáncer o el VIH, y no lo tienen aquí en la farmacia, me van a decir, no hay bronca, vete aquí a la farmacia de enfrente, la que te gustes imaginar ahorita, la que tengas más cerca de tu casa de renombre, porque ahí sí lo tienen, y mira, tus 8,000, 10,000 pesos los van a anotar en la lista y vete a surtir cuantas veces quieras. Es falso, güey. O sea, eso no podría ser. Eso sería imposible, francamente hablando, y ni siquiera sé de finanzas, pero suena algo irrealizable. Entonces, creo que se promete mucho porque se está tratando de endilgar que la resolución de los problemas del Estado los pueden cubrir los privados, y no es cierto. Los privados hacen comercio, los privados se mueven en la lógica del capital, es para lo que están, y el Estado no está para mover la lógica del capital, está para mover el bienestar y el beneficio de la gente y de sus ciudadanos y salvaguardar su integridad física, mental, social, etcétera, que muchas veces va en contra de la lógica del capital, para poderla asegurar. Sí, justo como bien dice Isma, pues ni él ni yo estamos peleados con la idea del trabajo, ¿verdad? De los médicos privados, de las farmacias afuera, de las farmacéuticas. Pues al final está bien que lo hagan. Sin embargo, pues como bien dice, pues no existe como tal un libre mercado, sino una especie de reino monopólico en el cual los más grandes competidores son los que dictaminan los precios. Realmente estamos hablando ya de un capitalismo caníbal, que es al que le tiramos hate. Y les pongo un ejemplo muy rápido para salirnos un poco del tema de salud, pero ¿por qué ustedes creen que ya van más de 10 años que no sale una startup tecnológica de renombre? O sea, en algún punto pues llegaron a surgir Apple, Google, Twitter, que al actual X, ¿no? Y pues era como de wow, los unicornios, ¿no? Están llegando a pues una posición de renombre estratosférica. Y después de eso, más de una década después, siguen siendo los mismos competidores. ¿Por qué? Porque sí, en todo el mundo pues han salido pequeñas startups,
pues tecnológicas, pero lo que hacen estos, pues este monopolio de tres partidos específicamente, no hablo aquí de Amazon porque yo argumentaría que es más un monopolio integral y sobre todo en cuestiones logísticas, no tanto tecnológicas, y pues Elon Musk es un tema aparte con Tesla y todas las empresas que tiene. Pero estas startups tecnológicas pues al final son supuestamente financiadas, recompensadas por estos monopolios, ganan premios y demás. Y al final a la mera hora les ofrecen comprar su empresa y por un precio pues que les parece bastante acomodado a los dueños de la startup. Y si no aceptan, pues en alguna cláusula, en algún contrato de financiamiento dicen que esta empresa pues tiene acceso a su información. Y es una empresa gigante como Apple, por ejemplo, pues tiene muchos más recursos como para replicar la tecnología que intentó comprar. Y al final terminan por ser consumidas de una u otra forma, las buenas o las malas. Lo mismo pasa en todos los sectores, en el sector automotriz, en el sector tecnológico y en este caso específico en el farmacéutico también. Y es lo que ha pasado en Estados Unidos desde hace mucho y más sumado obviamente a la política de cada quien se rasca como puede y de los lobbies políticos de estas farmacéuticas para que sigan así las cosas allá. Pero bueno, vamos a pasar con lo de Claudia, ahora sí. Bueno, no les dije, Xóchitl hasta ahora, al menos en las últimas encuestas que vi, trae como un promedio de 34. Había crecido un poquito en intención de voto al 34%. Sin embargo, pues esto es antes del por ahí el video desafortunado que se publicó de su hijo. Que aquí yo estoy de acuerdo en que los hijos pues no tendrían por qué ser parte de las campañas, pero pues al final pegan y pega en el votante, entonces no sabemos cómo vaya a resultar la encuesta una semana después de este video. El promedio de encuestas más bien. Y ahora con las propuestas de Claudia, pues ella, como sabemos, pues es la candidata del actual gobierno, del actual régimen, si le queremos decir así, y sus propuestas pues van de acuerdo a tres ejes. El primero se refiere a la gobernanza, básicamente. Ella quiere que la Secretaría de Salud como tal pues siga siendo la máxima autoridad en el país en salud y que se encargue de gestionar todo el tema de salud pública. O sea, que no haya nada privado inmiscuido en estas actividades de vital importancia, de seguridad nacional, así le dice. Ella pretende coordinar que cada instituto nacional, que los institutos, de salud pues tengan más acceso a la investigación y a la alta especialidad. Como sabemos, pues ella es académica, entonces pues probablemente es por eso que quiere enfocar los recursos a la investigación médica y pues quiere que el IMSS continúe atendiendo a quienes ya están inscritos, pero que la famosa rama del IMSS que ha surgido, IMSS Bienestar, atienda a todos aquellos que no tienen seguridad social. Entonces aquí se diferencia de Xóchitl, porque Xóchitl quiere traer de vuelta lo que era el seguro popular y Claudia dice, vamos a agarrar la rama que existe de IMSS Bienestar y la vamos a ampliar. Y pues asimismo que la actual empresa paraestatal que se encarga de comprar medicamentos y de distribuirlos, Birmex, pues siga siendo la única, que no haya ninguna parte privada ahí. En segundo lugar, busca mejorar y modernizar la infraestructura del sector salud. Dice que va a presentar un plan maestro de infraestructura que incluya pues conceptos como salud digital, una app nacional de salud donde a través de aplicaciones pues se pueda consultar a través de tu celular cosas simples como bueno, dependiendo del celular que tengas, ¿verdad? Pero cosas simples como un oxímetro, como un glucómetro, como termómetros, no sé cómo le va a hacer, pero quiere que a través de una aplicación ya tengas pues casi que preatención virtual médica. Y pues equipar a los consultores familiares con este tipo de infraestructura. Quiere establecer lo que llama las farmacias bienestar, que tenga convenio con farmacias privadas. Aquí también busca un convenio con privados, como Xóchitl, pero solamente en farmacias, para entregar medicamentos genéricos gratuitos. O sea, que si a ti, que te atendieron en el IMSS Bienestar, te dan una receta y en tu farmacia bienestar, pues no... A lo mejor sí hay medicamento, pero si no hay medicamento, que tú con esa receta puedas ir a una farmacia privada y solicitar medicamento genérico, cabe aclarar, no de patente, genérico, gratuito, con esa receta. Y en tercer lugar, pues el acceso a la salud digna, así le dice, garantizar que todos los ciudadanos tengan la atención médica digna. Resolver también el problema de abasto de medicamentos, que esto me llamó la atención porque, pues, como les decía, Claudia pues es la candidata que viene del gobierno actual y, pues, por lo menos en materia de seguridad no reconoció en ningún momento, como sus contrincantes, la situación
tan delicada de seguridad que hay en el país, y aquí sí está reconociendo un problema de abasto de medicamentos. Obviamente no lo hace de una forma pues ofensiva ni nada por el estilo, se lo atribuye a los diferentes acontecimientos mundiales que han pasado con el desabasto de materias y demás, pero reconoce que hay un problema, lo cual creo que está bien, reconocer que hay un problema, y quiere incluir que los gastos de aparatos auditivos, de prótesis dentales y de cataratas en adultos mayores, o sea que tú una vez que ya seas parte del INAPAM a tus 60 años, tengas estos gastos cubiertos por el gobierno. O sea que el gobierno te pague tu Vita, tu aparatito para escuchar mejor, o que te ponga aparte para tus dientes falsos, o que te opere las cataratas, solamente con la credencial de INAPAM. Entonces ella apunta pues a un sistema de salud obviamente aquí público, no tiene ningún aspecto privado más que el convenio, pero a nivel farmacias, y ya, nada más. Lo que sí no me queda claro a mí es que en ningún momento ella, y eso a mí en lo particular no me gusta, Isma, no sé tú, no me gusta que no menciona nada del personal de salud. O sea, no menciona, por ejemplo, que se tiene que mejorar la infraestructura, pero para quienes están ahí viviendo en los hospitales, o quienes están operando, o los salarios y demás. O sea, como que esta parte, o al menos hasta ahora, ¿verdad? Puede ser que sí la toque después. Hasta ahora, pues no se ha expresado, y pues sabemos que, como empezamos el episodio, pues sí hay cierto descontento en esta población a nivel nacional. ¿Cómo lo ves, Isma? ¿Cómo ves el resumen de Claudia? Sí, yo creo que es muy... no digo que esté bien que no mencione estas propuestas de renovación de contratos, por ejemplo, de actualización de tabulaciones en salarios y prestaciones quizá para las personas que se encuentran en el sector público médico, pero me parece que también es más prudente Claudia en decir, ok, o sea, eso va a requerir un compromiso muy grande, ¿no? Eso va a requerir una mesa de negociación, precisamente con sindicatos, simplemente con las cabezas de quienes pueden liderar un movimiento que ahorita, como bien dices, pues ya salieron allá a las calles o están haciendo algún tipo de paro. Y no es cualquier cosa, ¿no? O sea, también vimos la fuerza que tienen justamente los grupos de equipo médico, ya sean enfermeras, doctores, especialistas, incluso el personal que labora en hospitales y que no es precisamente especializado en la cuestión médica, sino que también ayudan y contribuyen y son bastante importantes en el día a día con los servicios administrativos, logísticos, de mantenimiento, etcétera, de tales sitios. Y pues no son enchiladas, ¿no? O sea, como que yo creo que está mejor ni siquiera, pues ahora sí que ni siquiera hacer ruido, porque las promesas que ahorita se pudieran hacer, como suele ocurrir, siempre son muchas a la hora de las campañas. Pero a la hora de que si hay que cumplir las promesas, pues siempre quedan a deber los políticos, y esto es en general, ¿no? Siempre un político va a quedar a deber, porque precisamente su chamba está pues en tratar de convencer al electorado más en el tema emocional que en el tema de la realidad, ¿no? La realidad a veces es muy, muy culera, para ser más precisos, y entonces pues tratan como de endulzarle el oído, ¿no? a los posibles votantes para tratar de acercarlos más a esa intención de voto, y efectivamente para que el día de las elecciones pues se tuerza, ¿no? Para su favor en la balanza emocional esa acción de voto, ¿no? Ya el voto concreto que llevaría a cualquier candidato pues a la presidencia con la suma de todas las participaciones. Entonces, no me gustaría ahondar tanto en lo de Claudia, porque pues al final creo que justamente lo que me gustaría mencionar nada más es, más allá de una propuesta particular, que la apuesta en este caso sí se ve que es fortalecer al Estado, ¿no? De alguna manera, efectivamente, sí está tratando de seguir la lógica que ya sembró Andrés Manuel López Obrador con la llamada Cuarta Transformación, en donde están tratando de reestatizar los problemas, reestatizar las soluciones, ir hacia la solución de las causas, por decirlo así, en el que una de esas causas fue el desmontamiento y pues de alguna manera este minarquismo, ¿no? Del Estado, en donde mientras menos grande sea el Estado, que de hecho acabo de escuchar a la senadora Lili Telles diciendo que mientras más chiquito sea el Estado es mejor, y pues no necesariamente, ¿no? O sea, es como Argentina y Milei, o sea, al final también los propios burócratas, no dígase los grandes potentados de la política que tienen los grandes puestos y que ganan muchísimo dinero, que también eso fue un cambio en este sexenio, de alguna forma, sean los que tengan mejores beneficios, no, sino que
justamente en esa noble labor de servir a la gente en el servicio público, es decir, puedan tener pues salarios dignos, puedan tener buenos beneficios, puedan también mover la economía, ¿no? O sea, un Estado fuerte, para muchos casos, es necesario gastar, ¿no? Si tú tienes algún proyecto y necesita expandirse en cierta área, pues ni modo que no tengas más gente trabajando para que eso opere más y mejor, ¿no? O sea, sería ilógico. Entonces, esta suerte de achicamiento del Estado, del achicamiento de la burocracia, del adelgazamiento de las instituciones, me parece muy peligroso porque precisamente da juego a que más fácilmente se pervierta el sentido de lo que el Estado representa y para lo cual se construyó la idea de Estado, ¿no? Y por último quisiera decir, ya que mencionabas un poco las encuestas y que vamos rumbo al debate, pues hoy prácticamente y virtualmente Xóchitl Gálvez está estancada. Sí. Sí, no Si recordamos en las elecciones de 2018 cómo quedó la votación, es que Ricardo Anaya tuvo un 22.27% del total de votos, que fueron de 56 millones. El total de votos que se tuvo en 2018, una elección pues gigantesca, digamos que creo que, si no me recuerdo, la más grande que habíamos tenido en el país, y esta va a ser aún más grande, de participación, esperemos que también, porque eso no garantiza que sea también mayor cantidad de gente, igual están desmotivados para votar, ¿no? Y el PRI con MID tuvo 16.40, es decir, hay un 38.67% de que el PAN y el PRI lograron el 38.67% de votos en 2018. Y ahorita Xóchitl está virtualmente estancada porque si todo lo que representan las encuestas, al menos la gran mayoría, contrastando los que tienen de un lado y del otro, pero efectivamente Claudia Sheinbaum lleva una ventaja clara, pues Xóchitl estaría rondando el estancamiento virtual, si no es que hasta menos personas que votarían por ella, siendo que PAN y PRI van en alianzas en esta ocasión, es decir, sumando los resultados de PAN y PRI de 2018 y sus resultados, alcanzó un 38.67%. ¿Sí? Entonces estamos hablando, pues sí, prácticamente de 21 millones de votos, 22 más o menos, 0.5 millones de votos en total que jalaron PAN y PRI, perdón. Entonces estaríamos esperando que Xóchitl al menos llegara ahí, lo mismo que está esperando la gente que Claudia Sheinbaum al menos tenga lo mismo que Andrés Manuel, pues para consolidar de alguna manera simbólica el que la gente sigue ahí, sigue sobre, es como plebiscitario, ¿no? Como que aprueba el sentido que ha tomado el gobierno, e incluso más, ¿no? Recordemos que Andrés Manuel obtuvo 30 millones de votos, un poco más que eso, 100,000 votos más que 30 millones, y un 53.19% del total, ¿no? Del 100% de esos votos. Entonces, pues más o menos está igual que antes. Sí. Entonces, creo que es algo que efectivamente se va a ir pronunciando más conforme pase en las semanas. Se ha pasado muy rápido este primer mes. En este debate, pues vamos a ver ahora sí que de qué cuero salen más correas. Y pues para ir con eso en la mente, creo que este dato es interesante porque precisamente es lo que nos pudiera dar, más allá de las encuestas, pues una idea de que al menos Xóchitl Gálvez tiene que obtener lo mismo, si es que va ya ahora representando estos dos partidos más el PRD, y que Claudia Sheinbaum, pues para poder decir que efectivamente la gente está más convencida que antes por el proyecto de la Cuarta T y satisfecha de alguna forma con ciertos logros que se propusieron y se pudieron echar a andar, pues tiene que sacar al menos también lo que hizo Andrés Manuel para decir que no ha perdido poder en el electorado, sino que ha ganado, y que con ese poder de legitimización o de legitimidad pueda darle con todo hacia adelante. Y también Xóchitl Gálvez decir, bueno, no estuvo tan despegado quizá el resultado, o eso creo que le van a apostar. Entonces hay ciertas semillas de un péndulo que puede regresar hacia un gobierno no de izquierda, ¿no? O no morenista en un futuro. ¿Por qué? Porque se empieza a tornar pues electoralmente atractivo otra vez el centro derecha de alguna manera. Pero eso es lo que va a ser más interesante de ver en este primer debate, ese contraste y cómo arroja después las encuestas pues los resultados de esta contienda. Sí, justo, yo creo que, como bien dices, Claudia, pues está
Hoy seguramente cuando se vaya a dormir pues está tranquila, está pensando en que a menos que alguna calamidad pase, pues muy seguramente en 2 meses va a ganar la presidencia de este país. Incluso si el día de mañana el candidato Jorge Álvarez Maínez se retira a la contienda, su 6% si se suma, asumiendo que se suma al proyecto de Xochitl, pues todavía no le alcanza, ¿no? Estamos hablando de que Sheinbaum tiene poco más del 60% de intención de voto efectivo y pues eso es bastante para cualquier candidato en la historia de México antes de las elecciones. Digo, son encuestas al final, eso es cierto, pero pues es un buen barómetro de elecciones y pues por esto mismo ella, sabiendo que es muy probable que vaya a ganar, pues no se compromete a decir cualquier tipo de propuesta, ¿no? No es como el Bronco en su momento que llegó a mencionar la utopía de cortarle las manos a los ladrones. Ni nada. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Y fíjate, se llevó casi su 6%. Exacto. Es decir, mira, nada más para que tengamos como un dato pues más preciso, me parece que entonces él hizo lo que Jorge, pues, la ¿no? mitad. Ahorita. Sí. Sí, o sea, está representando esa parte de la población, pues digamos que un poquito más desencantada tanto de un partido como del otro y pues que sí se van con esta suerte de nueva política que es insuficiente, ¿no? O sea, al final esa gente puede no ir a votar o puede ir justamente a atender hacia Xochitl Gálvez. Aún así, como bien mencionas, me parece que lo más sano para este momento en el país, o que está atravesando el país, es que haya, gane quien gane, una distancia pues suficiente para que no haya un rejuego pues político, digamos, de inestabilidad en el país. Por el bien de la gente y de su economía y etcétera, que digan, ok, o perdió y perdió bien, o ganó y ganó bien, ¿no? Y esto no quiere decir que arrasando ni nada, pero sí con una distancia suficiente para que no haya este tufo de que hubo una elección de Estado o que hubo algún tipo de fraude, sino que efectivamente sea plebiscitario y la gente diga que continúe lo que hay, o sabes que no continúe lo que hay, vamos a girar hacia el otro sentido. Claro, sí, y recalcar una vez más que pues el hecho de que estemos mencionando aquí, reforzando la idea de que muy probablemente Claudia va a ganar, pues no es porque estemos haciendo propaganda política para ese partido, la verdad es que no, estamos solamente describiendo un fenómeno que estamos viendo, que es pues una clara manifestación de preferencia de la población en general, menos en encuestas y en opinión pública, hacia Claudia Sheinbaum, hacia el proyecto Morena. O sea, simplemente es eso, es ver ese lado. Sí vemos también que hay pues un tercio más o menos de la población de este país que no está contenta actualmente con el gobierno actual, pero pues los otros 2 tercios sí, o sí lo catalogan como algo que quieren volver a ver. Entonces pues es algo que estamos viendo, tal vez en el siguiente sexenio no vaya a ser así, no sabemos, simplemente para esto son estos ejercicios. Y también me gustaría mandar un saludo a Javier Milei, porque se ganó ya hasta ahora que es la única persona que hemos mencionado por lo menos una vez en cada episodio de Calabozos y Dragones y del Chisme Político. Nos ha servido ejemplo de mucho. Tal vez algún día retomemos por ahí a este personaje. ¿Y por qué lo retomo? Porque al final, a pesar de ser alguien pues que parece muy fuera de serie, pues los argentinos votaron por él después de una serie de intentos y experimentos fallidos que tuvieron en su país. Lo mismo podría pasar en México. Tal vez no se vislumbra en esta elección, pero sí podría pasar después, en la siguiente o en las siguientes 2, podríamos tener un giro radical y pues para esto es este tipo de ejercicios, tanto nuestro podcast, pero también el hecho de que ustedes platiquen de política y de que vean los debates y de que se formen su criterio político y de que vayan a votar, forma parte de su cultura cívica, de su cultura política y entre más informados estemos, pues menos susceptibles somos a hacer decisiones viscerales. Entonces, si no tienes alguna conclusión, Isma. No, simplemente que pues la aguja de la historia ya también nos da algunos vistos. Retoma el tema de los programas sociales. No se había visto que la derecha pugnara por también decir que va a defender los programas sociales en caso de ganar. Creo que esa no es una conquista no solo pues partidista, ¿no? Que se tenga que reducir a temas partidistas, sino que efectivamente da gusto saber que la gente le da suficiente importancia a la búsqueda de sus propios derechos, ya más allá de que sea una oportunidad que nos da, no, es la exigencia de los derechos lo que se ha conquistado también. Y ha habido muchos casos también desde la sociedad civil, como el tema feminista, que también lo veo muy despegado hace 6 años, el hecho de las exigencias de sus propios derechos, de los ambientes seguros y así, mucho más que hace 12 también. Entonces, gente que ya
está un poco más corrida, como tú y yo, o en este caso más yo que tú, en cuestión de edad, ya podemos ver, ¿no? Cada 5 años, cada 6 años, se acaba un sexenio, que la gente ha ido cambiando en cuestión de su propia perspectiva, en cuestión de su propia autodidactía en el análisis político, en que finalmente ya hay una cierta intuición, ¿no? Incluso para poder saber qué político es más mentiroso que el otro, y eso siempre es positivo porque nos hace ver que como ciudadanos, pues hemos ido creciendo, ha ido creciendo también esa parte, y creo que es lo que hay que celebrar más. Pues con este último comentario es momento ya de cerrar el episodio. Muchas gracias a todos. Vean por favor el debate domingo 7 de abril a las 8 de la noche por prácticamente toda la televisión pública, pero también las redes sociales del INE y supongo que también de medios importantes a nivel nacional. Isma y yo vamos a tener por ahí un especial hablando sobre el debate y sobre lo que vimos. Ya les estaremos comunicando de este. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Bye. Chisme político.